Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que en esta hora estarán escuchando y viendo este video. Como siempre, en este día, que le habla a su hermano y amigo, el evangelista y pastor Felipe Calderón. Y en este día queremos traer una palabra de consolación, de restauración y bendición y sobre todo de salvación para cada uno de ustedes. En este hermoso día queremos fundamentarnos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el verso número 10. El apóstol Pablo le dice a los efesios, le aconseja a los efesios, en el verso número 10, que se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo aconseja a los creyentes de que nos fortalezcamos en el Señor Jesús y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿por qué Pablo manda a los creyentes a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza? Porque Pablo sabía que el creyente tiene una lucha. El creyente tiene una lucha con fuerza no visible, sino invisible. Cada creyente que busca a Dios y que sirve al Señor tiene que entender que tiene una lucha con seres espirituales de maldad que usted y yo no vemos, pero que son reales. Cada creyente tiene que entender que tiene una lucha diaria con seres espirituales de maldad, con demonios de diversos rangos. Y para poder vencer, a estos seres espirituales de maldad, que la Biblia le llama potestades, principado, hueste de maldad, gobernadores de la tiniebla, ese creyente debe de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Nunca piense usted como cristiano que podrá vencer en esta lucha que estamos enfrentando viviendo una vida tranquila. Nunca piense usted, amado pastor, que podrá tener victoria y vencer en esta lucha, en esta guerra que estamos enfrentando, simplemente yendo al culto, abrir la iglesia, dar culto y luego para su casa. No piense usted, evangelista, que podrá vencer en esta guerra Olarus Autendia Abánico que estamos enfrentando simplemente predicando un buen mensaje, simplemente hablando en lengua y brincando y danzando. Para poder vencer, si usted quiere vencer, evangelista que me está escuchando, en esta guerra, que es una guerra y no cualquier guerra, pero algo me gusta de esta guerra, que es una guerra que deja resultado poderoso, deja resultado edificativo, deja resultado bueno, y es la vida eterna, y es el gozo del Espíritu. Y para usted poder, para yo poder vencer, tenemos, aniros temio, que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ningún creyente puede darse la tarea de pensar que en esta guerra que estamos enfrentando contra el reino de las tinieblas, podremos vencer simplemente cantando un himno. Y no es malo cantar el himno, pero no, así no se podrá vencer. El creyente no puede darse la tarea de pensar que vas a vencer en esta guerra espiritual viviendo una vida acomodada, viviendo una vida ajeno a la guerra, a la realidad de la guerra espiritual que estamos enfrentando.
¿Por qué ustedes piensan que hay montones de pastores que están cayendo derrotados en esta lucha espiritual? Porque se han descuidado. Número uno, han dejado de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, y entonces el enemigo ha logrado destruirlo. Porque hay montones de predicadores que han fracasado en esta guerra y en esta lucha porque se han descuidado de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque hay montones de cristianos que están hechos un escombro. El que no está tibio está frío, el que no está frío está descarriado dentro de la iglesia, porque se han descuidado de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. El cristiano tiene que entender, cada hombre de Dios tiene que entender que para poder estar de pie en esta guerra espiritual, y mayormente en estos últimos días que la iglesia, que la trompeta está a punto de sonar y la iglesia está a punto de ser levantada, tenemos que fortalecernos en el Señor como nunca y en el poder de su fuerza. Ustedes piensan que una iglesia solamente fundamentada en drama podrá vencer al diablo y a su demonio sin haberse fortalecido en el poder del Señor, haberse fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ustedes piensan que un pastor simplemente por tener el nombre de pastor podrá vencer en esta guerra, en esta lucha? Aleluya. Sin haberse fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Usted cree que un predicador, por más teología que tenga, por más sabiduría que tenga, por más bonito que predique, podrá vencer al diablo, a los demonios en esta lucha espiritual sin fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza? La iglesia de este tiempo tenemos que volver a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es tiempo de que dejemos de vivir un evangelio cómodo, porque hay demasiados cristianos viviendo un evangelio cómodo. Hay cristianos que se han dado la tarea de vivir un evangelio tan cómodo que ya no oran, ya no le sacan tiempo al Señor para orar. Anteriormente eran cristianos de oración, pero ya se han descuidado y han dejado de orar. Hay cristianos que están viviendo un evangelio tan cómodo que ya no ayunan. Hay cristianos que están viviendo un evangelio tan cómodo que ya no le sacan tiempo a la lectura de la palabra. Hay cristianos que están viviendo un evangelio tan cómodo que ya no quieren santificar el cuerpo, no quieren santificar el alma ni el espíritu. Quieren vivir un evangelio a su manera. Y no podemos, si queremos entrar al cielo y si queremos vencer en esta lucha espiritual, número uno, no podemos vivir una vida descuidada y conformista, sabiendo nosotros que tenemos un enemigo que aunque no lo vemos es real, y que Satanás, el anhelo de él es destruir todo lo que se llama la obra de Dios y todo lo que se llama iglesia. Por lo tanto, todo el que me va a escuchar alrededor del mundo, si usted está descuidado, si usted no está buscando a Dios como antes, si usted está viviendo una doble vida, si usted está viviendo una vida apática, una vida muerta, porque aquí cada quien sabe cómo anda delante de Dios. Aquí cada quien sabe si está lleno de Dios, sí o no. Aquí cada quien sabe si está frío o está caliente. Aleluya. Por lo tanto, si usted está frío, vuélvase a fortalecer en el Señor, en el poder de su fuerza. Si usted está tibio, vuélvase a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted está viviendo una vida mundana en el evangelio y pecando en el evangelio, vuélvase a Dios y fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza para poder vencer en esta guerra, en esta lucha, que no es cualquier lucha, no es cualquier guerra. Amado hermano, amado amigo, tenemos que fortalecernos obligatoriamente en el Señor y en el poder de su fuerza para poder vencer la carne y la obra de la carne y los deseos de la carne. Tenemos que obligatoriamente fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si queremos vencer la depresión, tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Si queremos vencer los demonios que están atacando como nunca, porque el diablo sabe, los demonios saben que le queda poco tiempo. Satanás sabe que el tiempo se acaba. Ahí está Amosarte, Vinio o Plástica con Vallasi Amilio.
hilo o cabina, taise alcofenda, pránica atianó. Si hay alguien que sabe que le queda poco tiempo en este planeta Tierra, ese es el diablo. Esos son los demonios. Los demonios saben que le queda poco tiempo. Usted y yo no podemos descuidarnos, porque esta es la última generación. Ya no hay más generación. Este es el último, ya es la última dispensación. Por lo tanto, la iglesia de este tiempo, la juventud de este tiempo, vuelva a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Juventud, vele por su salvación. Porque si usted no vela por su salvación, se perderá por una eternidad. Usted que ya le sirve a Dios, usted que ya el Señor le dio el privilegio de conocerlo. Aleluya, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted que está débil, aleluya, que anteriormente era un hombre de Dios y un hombre de oración, vuelva a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza si queremos vencer los ataques y los embates del diablo. Vamos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza si queremos vencer toda maldición, toda opresión, toda cadena y toda falsa doctrina. Porque yo le voy a decir algo, ¿usted sabe por qué montones de cristianos están cayendo en falsa doctrina? Cristianos que anteriormente creían en el arrebatamiento, pero ahora no creen. Y ahora blasfeman, porque dejaron de fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza. Vino un espíritu y de confusión y lo tomó. En estos días estaba mirando que un pastor, líder de un concilio, después de haber servido al Señor como por espacio de 30 años, ¿sabe qué hizo? Que se cambió para el imperio romano, para la iglesia católica, y le pidió perdón a la iglesia católica. Oiga qué confusión. Un hombre que tenía 30 y pico de años sirviéndole al Señor, un hombre que tenía 30 y pico de años sintiendo la unción y la presencia de Dios, ahora dice que no, que él no estaba en la verdad, que la verdad es Roma, la iglesia católica, donde en realidad la verdad es Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, yo soy la verdad. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque cuando el hombre se deja de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, viene espíritu de error y lo arropan. Viene espíritu de confusión, espíritu de apostasía y cuanto diablo hay. Para poder vencer en esta guerra, en esta lucha, pastor, evangelista, misionero, profeta, apóstol, hombre de Dios, que es una lucha real, que es una lucha verdadera, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la unción de Dios te cubra y que el Señor te fortalezca y te cuide. Y si está enfermo, que te sane en el nombre de Jesús. Insa Acafania. Hay una unción linda. Todo el que va a ver este video, yo sé que será fortalecido y volverá a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque Cristo viene pronto. La trompeta está a punto de sonar. Amén.